nombrado, se ha declarado el 1 de septiembre como el mes de la Biblia. Por actividades diversas que tuvimos aquí en la casa, en esta tu familia, hoy es el día que estamos celebrando, el Día de la Biblia. Y por cierto, todos teníamos una tarea. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levanta tu Biblia. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie porque vamos a tomar una foto. Si tenemos el fotógrafo. Ay, la fotógrafa, muy bien, chica. Vamos a tomar una foto con la Biblia en la mano. Amén. Muy bien, levanta tu mano, digo tu Biblia. Levanta tu Biblia. Vamos a ver cómo nos acomodamos. Mientras salga el chiquillo, mejor, ¿verdad? Muy bien. Póngale el lente de pez. ¿Cómo se llama? A ver, todos con la Biblia arriba. Para que salgan todos, para allá, para allá, para allá. Para el otro lado. Bueno, aquí no hay problema. La Biblia arriba. Amén. Ahora sí, dense un aplauso ustedes y dense un aplauso muy, pero muy grande. Toma tu lugar, toma tu asiento. Hoy estamos celebrando, repito, el Día de la Biblia aquí en esta casa, en el Centro Evangelístico, como familia. Parte de lo que estamos haciendo es teniendo la oportunidad que tú puedas adquirir, si así lo deseas, libros, manuales para poder aprender a estudiar la Biblia, Biblias a precios sobre especiales. Y quiero decirle que esto lo estamos haciendo solo como una bendición, como un servicio para ustedes. La iglesia no está ganando absolutamente nada, así que para que nadie vaya a caer ahí en el pecado del juicio, de emitir juicio, no estamos haciendo mercadotecnia ni estamos haciendo mercado en la casa del Señor. Estamos bendiciendo a todos y cada uno de ustedes. Queremos que puedas tener los mejores materiales y por eso lo estamos haciendo. Así que con mucho respeto y con mucha madurez estamos haciendo esto para que tú puedas ser bendecido también. Así que aprovecha esta oportunidad y llévate una Biblia si no la tienes, llévate la palabra de Dios o llévate materiales que puedan ser de bendición para tu vida también. Hablando de la Biblia, yo soy testigo del poder de la palabra de Dios. Les he contado en algunas oportunidades mi testimonio a través de un Nuevo Testamento que un ministerio llamado los Gedeones Internacionales reparten en hoteles, en hospitales, en colegios, en escuelas. Estaba yo en la escuela, digo en el colegio, estaba en el colegio y un grupo de este ministerio llegó al aula donde yo estaba estudiando. Bueno, como siempre llegué tardísimo, ¿verdad? Andaba perdiendo el tiempo haciendo mis maldades por ahí. Pero cuando me di cuenta que estaban repartiendo aquellos libritos pequeñitos azules, yo nada más extendí la mano, lo recibí. Algo pasó ahí. En los próximos 3 días, obviamente, escapándome de clases, eso no se hace, ¿verdad? Me iba y en 3 días me leí todo el Nuevo Testamento. A los pocos meses estaba en una campaña de sanidad, de milagros, aceptando a Jesús como mi Señor y Salvador personal. La palabra de Dios tiene poder, amén. La Biblia tiene poder. La palabra de Dios puede cambiar y transformar la vida de cualquier persona. Y es por eso que hoy hemos dedicado este día para aprender qué es la Biblia, de dónde viene la Biblia, cómo apreciar y amar la palabra del Señor. En el primer servicio, como en este, ha estado con nosotros nuestra hermana Mayra Ugalde, que es la directora ejecutiva de Sociedades Bíblicas aquí en Costa Rica, toda una autoridad en lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Tienes que abrir tu corazón, tienes que poner mucha atención, porque si algo es importante para el hijo y la hija de Dios es esto: saber en qué creemos y por qué lo creemos. Amén. Así que le voy a pedir que recibamos con un aplauso muy especial a Mayra Ugalde, que dicho sea de paso, tiene una historia increíble en la vida de su servidor y de mi esposa Ruth. Ella fue la que evangelizó, ganó para Cristo y discipuló a Ruth hace algunos añitos atrás, ¿verdad? Y luego fue un instrumento de Dios para que Ruth y yo nos conociéramos. Así que ya te perdoné, Mayra. No. Gracias. Algo que le conté a los que estaban en el primer culto, que era algo que Hugo no sabía,
pero eché al agua a Ruth. Cuando Ruth y yo nos conocemos cuando estábamos estudiando en el tecnológico, y pues ahí ella aceptó al Señor y empecé a enseñarle sobre la Biblia y todo, y luego la llevé a Alajuela para que el pastor la bautizara, el pastor de la iglesia a la que yo iba, la bautizara. Cuando el pastor la sacó de la pila bautismal, ella salió hablando en lenguas. Entonces después el pastor habló conmigo y me dijo, yo creo que Dios tiene algo grande para esta muchacha. Bueno, perfecto, y seguí enseñándole y de todo, pero llegó el momento en que ya yo terminaba mi carrera y me devolvía para Alajuela. Entonces Ruth me dijo, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Porque Ruth se había quedado sin familia, porque la familia estaba muy incómoda porque su hija se había hecho pandereta, no tenía iglesia. Habíamos visitado varias iglesias y en ninguna se había sentido cómoda. En eso el pastor me dijo, las Asambleas de Dios está pensando ir a abrir una iglesia en Cartago, y entonces empezamos a ir a evangelizar por el Tejar, Ruth y yo, casa por casa. Luego ya vinieron los misioneros y toda la cosa, pero Ruth me decía, ¿qué voy a hacer? Y entonces al final yo le dije, bueno, tenemos que orar para que el Señor te mande una iglesia y te mande una familia, así que vamos a orar por un esposo. Y hicimos una lista de las cualidades que ella quería de un esposo. Bueno, ya vino la carpa y todo, y cuando ya vino la carpa y los misioneros, vino Hugo como el muchacho que iba a ser entrenado para ser el pastor de esa iglesia. Y desde el primer día que Ruth lo vio, dijo, me gusta ese pastor. Entonces fuimos y revisamos la lista, hoy llenaba varias cosas y todo, y ahí seguimos. Conforme iba pasando el tiempo, me gusta ese pastor. Bueno, chequeemos a ver si eso es de Dios, pues se va a cumplir. En medio de todo eso, algo que ninguno de ellos dos sabía, mi pastor habló conmigo y me dijo, tengo entendido que a Hugo le interesa a tu amiga, pero debes saber que Hugo está siendo preparado para un ministerio grande y ella no ha tenido vida de iglesia, así que trata de ver qué haces para separarlos. Y yo dije, en eso no me voy a meter, porque hay una lista, hay unas peticiones, y si a ella le gusta y si a él le gusta, yo no me voy a meter. La cuestión fue que conversando en un aula en el tecnológico, dice Ruth, es que sí me gusta, dice, pero es que hay algo. ¿Y qué es lo que no te gusta? Y me dice, la nariz. Entonces yo le dije, bueno, vayamos a la lista. Y en la lista no pusiste nada sobre narices, así que te lo tragas así como está. Y así se lo tragó. El Señor tenía el plan de unir a Hugo y a Ruth y de darles este ministerio, y hasta aquí ustedes son el fruto del ministerio del Señor, que el Señor les ha dado a ellos y también a sus hijos, y le doy gracias a Dios por eso. Entremos al tema. ¿Qué es la Biblia? La Biblia, ¿qué es lo que tiene este libro que es tan interesante? ¿Qué es lo que tiene este libro que es lo primero que persiguen cuando entran sistemas totalitarios? ¿Qué es lo que tiene este libro que es lo primero que la gente critica siempre? Bueno, este libro contiene la palabra de Dios, contiene además el efecto que produce en la vida de la gente. Recuerde que en Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, pues penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Este libro es aquel que cuando el ser humano entra en contacto con él, su vida es transformada, su vida es cambiada. Vean que no es el que lo toca o el que lo tiene de adorno en la casa, es el que lo abre. El que lo abre tiene el efecto en su vida y en su corazón. ¿Qué es la Biblia? ¿Cómo llegó a nosotros? Esto es lo que vamos a ver hoy. La Biblia no es un libro, es una colección de libros, es una biblioteca de libros. Es aproximadamente unos 66 libros escritos en un periodo de aproximadamente 1200 años por aproximadamente 40 escritores, que la mayoría de ellos no se conocieron entre sí. Y sin embargo, cuando tú la lees de tapa a tapa, ves que hay un hilo conductor en el tema que contiene. Ha alcanzado los Guinness más grandes. Es el libro de mayor venta. Solo el año pasado se distribuyeron cerca de 40 millones de Biblias alrededor del mundo. Y eso que son solo las estadísticas de las sociedades bíblicas. Es el libro más traducido, se encuentra en más de 2.600 lenguas, es el libro más consultado en todas las bibliotecas del mundo, es el libro más robado de las librerías y de las bibliotecas. Así que es un libro que se las trae, algo tiene. Les explicaba también que el contenido de este libro, usted encuentra en este libro una amplia variedad de emociones humanas, tanto positivas como negativas. Sus personajes son seres humanos con virtudes y defectos, sus triunfos y fracasos, llevando al lector a los cuestionamientos más profundos del ser humano. Por eso, cuando el ser humano lo lee, se encuentra en las páginas del libro la respuesta a sus situaciones de cada día. La Biblia no defiende a Dios ni discute a su favor. Da por un hecho que Dios existe, es el Señor de la historia y es el Señor de todo. Nos cuenta cómo es Él, cómo espera Él que nosotros vivamos y que disfrutemos la vida. Hay gente que tiene una idea equivocada de que cuando llega el cristianismo se va a volver aburrido, pero no, nos enseña a disfrutar la vida. Relata la historia de la formación de un pueblo que creo que ya hemos pasado algunas laminitas para que pasemos las otras. La historia de la formación de un pueblo donde todos comparten el ciclo de la vida, la urgencia de entender la razón de la existencia y la búsqueda de satisfacer las necesidades más profundas del ser humano. Esa es la Biblia. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, el Antiguo Testamento, más unos 3-4 capítulos que fueron escritos en arameo, que realmente son cartas en la época de la diáspora, cuando estuvieron en el exilio babilónico. Una es la carta que Ciro manda, donde decreta la orden de que el pueblo de Israel puede volver a Jerusalén a reconstruir el templo. Otra es una de las 2 o 3 capítulos del libro de Daniel. Y durante esa época de la diáspora también recuerden que hubo una cantidad de judíos que fueron a dar a Egipto, exactamente a la ciudad de Alejandría. Ahí en Alejandría se hace la primera traducción de la Biblia al griego, que tiene una historia que dice, por eso se llama la Septuaginta, o sea, la Biblia de los 70. Dice que 70 sabios durante 70 días se reunieron en 70 cuadritos
a hacer la traducción por orden de los reyes Ptolomeos, y que el milagro fue que todas las traducciones fueron iguales. Eso es lo que se llama la Septuaginta, y es la primera traducción al griego del Antiguo Testamento. Esta no es una traducción del Nuevo Testamento, es del Antiguo Testamento. La Biblia consta de dos divisiones naturales, y aquí tengo que aclarar, las divisiones naturales no son inspiradas por Dios, son divisiones naturales. Es el Antiguo Testamento, que contiene 47 libros, y el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. El Antiguo Testamento tiene sus propias divisiones hechas por el pueblo judío. El Antiguo Testamento es lo que ha guardado el pueblo judío hasta aquí, que es el Pentateuco, los libros históricos, los proféticos, los libros poéticos y los libros sapienciales. Y el Nuevo Testamento, que aquí los cristianos son los que han hecho las divisiones, son evangelios y hechos de los apóstoles, las cartas y Apocalipsis. Eso es lo que consta el Antiguo Testamento, la Biblia completa. Estas divisiones naturales no se les puede llamar inspiradas, y Pablo les llama el Antiguo Pacto al Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto al Nuevo Testamento. La palabra testamento viene realmente que en esa traducción griega, en la primera traducción al latín hecha por San Jerónimo de la Biblia, San Jerónimo traduce al latín la palabra pacto por testamento, testamentum, que luego al español se traduce por testamento, pero es exactamente lo mismo, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Curiosidades que todo cristiano debe saber sobre la Biblia. En el principio, los libros de la Biblia no fueron escritos con divisiones de capítulos y versículos, exceptuando el libro de Salmos, que son canciones, es una colección de canciones. Esa división es hebrea. Aproximadamente en el año 1228 después de Cristo, el obispo de Canterbury hace la división de capítulos y versículos del Antiguo Testamento. ¿Por qué el obispo de Canterbury? Les explicaba a todos que el primer país protestante que existió en el mundo fue Inglaterra. Ellos se rebelaron contra la Iglesia Católica porque los ingleses consideran que el rey o la reina es la cabeza de la Iglesia. Y cuando se instituyó el papado, el Papa no aceptó que Inglaterra tuviera una cabeza de la Iglesia. Entonces eso generó una división del cristianismo, y el primer país protestante fue Inglaterra, y nació lo que hoy conocemos como la Iglesia Anglicana, donde la reina hasta hoy es la cabeza de la Iglesia Anglicana. La primera orden que dieron los reyes ingleses fue de traducir la Biblia al inglés, y es lo que nosotros conocemos como la King James. Por eso se llama King James, o sea, Rey Jaime, porque él fue el rey que dio la orden de que se tradujera, porque los movimientos protestantes han tenido precisamente una característica, y es que empieza con la traducción de la Biblia a la lengua del pueblo y con la libertad para que todo el pueblo pueda leer la Biblia e interpretarla. Así es, esa es la razón por la que el obispo de Canterbury le pone capítulos y versículos, o la divide en capítulos y versículos, para ayudarle al pueblo a leerla y a memorizarla. La división de capítulos y versículos del Nuevo Testamento se da aproximadamente en el año 1551 después de Cristo, después de la Reforma Protestante, ya con el afloramiento de traducciones de la Biblia que se da después de Lutero. Prestad atención un momento para que os diga cómo habéis de andar en las Santas Escrituras. Todo lo que leemos en el libro divino,
aunque reluce y brilla por fuera, es todavía mucho más dulce por dentro. Eso lo dijo San Jerónimo, padre de la Iglesia. Eusebio Jerónimo es la persona a la que un papa le delega la tarea de traducir del griego al latín la Biblia, y es la Biblia que conocemos como la Vulgata Latina. Vulgata Latina quiere decir Biblia en versión popular latina. Eso es lo que quiere decir la Vulgata Latina. El texto de la Septuaginta, que ya les había mencionado anteriormente, que era esta de la traducción de los 70, incluyó algunos libros más que los hebreos habían escrito estando en la diáspora. San Jerónimo, que hace esta traducción de la Vulgata Latina, coge esos libros adicionales y los pone en el centro de los dos testamentos, precisamente aluciendo de que estos libros no cuentan con la autoridad de la Iglesia y que son meros escritos humanos. Eso es los libros que nosotros conocemos como apócrifos o deuterocanónicos. La Iglesia Católica tiene 7 libros apócrifos o deuterocanónicos. La Iglesia copta o ortodoxa egipcia tiene 19 libros deuterocanónicos. Esos libros, si usted los lee, usted ve que no es igual que el resto de los libros de la Biblia. Son completamente diferentes, algunos son de tipo histórico, otros son simplemente relatos, y no deben de tener temor en cuanto a leer esos libros. Para tener más conocimiento usted puede leerlos, no se va a desviar, no se va a ir para ningún lado, no le va a pasar nada. Son libros comunes y corrientes. La Sociedad Bíblica ha producido Biblias sin deuterocanónicos para los movimientos protestantes y con deuterocanónicos, y con los deuterocanónicos coptos para la Iglesia copta. Entonces, no es algo de lo que usted tenga que tener temor. Con la Reforma Protestante se decide en la Confesión de Westminster conceder autoridad al canon hebreo. ¿Por qué? Porque en Romanos 3:1 dice que en primer lugar a los judíos se les confió la palabra de Dios, o a través de los judíos nos llega la palabra de Dios. Así que cuando los judíos establecen el canon hebreo, los protestantes, los movimientos evangélicos y protestantes establecen que ese es el canon que nosotros veríamos como el canon inspirado de la palabra de Dios. El problema se da en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento, porque es precisamente durante el exilio de los que se fueron para Alejandría donde algunos de los judíos empiezan a escribir historias, y luego precisamente la gente que hace lo de la Septuaginta añade algunas de esas historias a la compilación de los libros. La Biblia al castellano. La primer Biblia traducida directamente del hebreo y del griego al castellano es la traducción hecha por Casiodoro de Reina, lo que hoy llegamos a conocer como la Reina Valera, nuestra Reina Valera. Y vamos a ver un videíto para que ustedes conozcan la historia de Casiodoro de Reina y la traducción Reina Valera.
La historia de la traducción de la Biblia al castellano comenzó en el monasterio San Isidoro del Campo, cerca de la ciudad de Sevilla, España, en el siglo XVI. Allí vivieron por largos años los monjes jerónimos, muchos de ellos fieles a su fundador San Jerónimo, traductor de la versión latina de la Biblia conocida como la Vulgata. Se convirtieron en estudiosos de las Sagradas Escrituras. En la búsqueda de la verdad, algunos se identificaron con las ideas de la Reforma Protestante, un delito que en esa época se castigaba con severidad. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera recibieron la inspiración de traducir la Biblia al idioma castellano en el monasterio. Hasta ese momento se creía que el idioma para las cosas sagradas era el latín, y no se concebía la Biblia en un lenguaje romance como el castellano. En 1557, al enterarse que la Inquisición enjuiciaría a los monjes del monasterio, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera escaparon junto con un grupo de frailes que también habían abrazado los principios bíblicos de Lutero. Luego de salir del monasterio, tomaron rumbos diferentes para esquivar los vigilantes del Santo Oficio y encontrarse en Ginebra. El rey Felipe II, los inquisidores, los espías y los cazarrecompensa iniciaron una persecución continua contra los exfrailes. Durante muchos años, Casiodoro de Reina vivió en diferentes países, acosado por sus enemigos, sentencias de muerte, acusaciones falsas y la penuria económica. La Inquisición, al verse burlada, el 26 de abril de 1562 lo enjuició en ausencia y al ser hallado culpable quemaron una efigie suya y de sus compañeros. Ese día la ciudad inquisitorial de Sevilla conoció lo que les esperaba a los exfrailes en caso de ser capturados. Casiodoro se estableció en Inglaterra, país que había adoptado el protestantismo. Allí recibió seguridad y protección. La reina le otorgó una pensión para que pudiera continuar con la traducción de la Biblia. Un grupo de emigrantes españoles le pidió que fuera su pastor. Durante su tiempo en Londres, se casó con Ana de León, la viuda de un médico francés. Su esposa lo apoyó en sus luchas y situaciones difíciles. Pero la persecución no se detuvo. Los protestantes franceses y españoles lo acusaron de no creer en el misterio de la Trinidad, la Santa Cena y el bautismo. En 1563, otra crisis le estremeció. Sus enemigos añadieron acusaciones morales. Los que le conocían sabían que era inocente y le aconsejaron que saliera del país. Temiendo por su vida, Casiodoro huyó nuevamente, esta vez a la ciudad de Amberes, en los Países Bajos, y de allí pasó a Francia y luego a Alemania. En 1569, después de 12 años de intensa labor, en medio de viajes, intrigas, enfermedades y toda clase de contratiempos, se publicó en Basilea, Suiza, su traducción de la Biblia al castellano. Por el grabado que tenía en su tapa, se conoció como la Biblia del Oso. Esta obra pronto llegaría a toda Europa y, como lo tenían los inquisidores, también al Nuevo Mundo, América. Poco después, Casiodoro regresó a Alemania y se unió a la iglesia francesa calvinista. Finalmente, decidió enfrentar a sus acusadores y en 1578 regresó a Londres. El tribunal que lo juzgó lo declaró inocente. Reivindicado su nombre,
retornó a la ciudad de Amberes a continuar su labor de pastor. Poco a poco se ganó la confianza de los líderes protestantes. Cuando parecía que la tranquilidad le acompañaría, en 1584 los españoles tomaron la ciudad de Amberes. En un gesto de benevolencia, dieron 4 años para que los protestantes la abandonaran. Casiodoro nuevamente tuvo que huir a Alemania, donde no lo dejaron ejercer el pastorado, y siguió dedicado al comercio de telas y a la venta de libros. Después de una vida agitada y productiva, y sin imaginar lo que le legaba a la posteridad, Casiodoro de Reina murió en Frankfurt el 15 de marzo de 1594. Yo, siendo de 50 años, comencé esta obra, y en este año de 1602, en que ha placido a mi Dios sacarlas a la luz, soy de 70 años. Edad es esta en que las fuerzas desfallecen, la memoria se entorpece y los ojos se oscurecen, de manera que he empleado 20 años en ella. Estas palabras las escribió Cipriano de Valera, refiriéndose a su trabajo de revisión de la Biblia traducida por Reina. Desde la cómoda posición de profesor en Cambridge y Oxford, Cipriano de Valera nunca pretendió trabajar en una nueva traducción. La versión de Casiodoro estaba tan bien hecha que se dedicó a actualizar el lenguaje y a realizar cambios que la fortalecían y la hacían más comprensible. En 1602, en Ámsterdam, Holanda, Cipriano de Valera publicó su revisión. Estos dos hombres de Dios legaron la traducción de la Biblia al castellano no solo a su propia generación, sino también a las futuras. Esa es la historia de la traducción que la mayoría de la gente tiene aquí en sus manos. Es la historia de la Biblia Reina Valera. No es que fue hecha por una reina, sino que el escritor se llamaba Casiodoro de Reina y el revisor se llamaba Cipriano de Valera. Traducciones y versiones de la Biblia. ¿Qué es una traducción? La traducción es la actividad que consiste en poner el significado de un texto en un idioma que le podremos llamar el texto de origen y ponerlo en el equivalente a otro idioma que sería el texto traducido o las personas que al final lo van a recibir. ¿Qué es una versión? Una versión es el estilo de traducción dependiendo del lector que va a recibir ese mensaje. Desde esa perspectiva, y eso es importante decirlo porque ahora hay tantas campañas en internet y la gente ve tantas cosas en internet, muchas son mentira, otras son verdad, pero usted tiene que conocer de las mismas fuentes qué es lo correcto. Hay dos tipos de traducciones, las literales o formales, entre ellas las traducciones literales o formales que existen en el mercado es la Reina Valera, la Biblia Jerusalén y la Biblia de Schöckel. Dentro de estas traducciones formales puede entrar la Biblia de las Américas, pero estas son las traducciones formales. Si usted quiere leer la Biblia y decir, ¿cómo sé yo que estoy leyendo exactamente como dicen el hebreo y el griego? Léase una Reina Valera. Es lo más similar al hebreo y al griego. Pero también hay traducciones fáciles de leer, como La Dios habla hoy y la nueva versión internacional. Especialmente la Dios habla hoy nació, o sea, la hizo las Sociedades Bíblicas Unidas con el fin
de evangelizar los pueblos indígenas de América Latina, cuya primera lengua no era el español. Así que es una Biblia hecha para evangelizar. Y la nueva versión internacional, que es hecha por una casa comercial que le pusieron el nombre Bíblica o Sociedad Bíblica Internacional, que no es las Sociedades Bíblicas Unidas. Y luego las traducciones para ser oídas. Esas para ser oídas fueron traducciones hechas para que los padres le leyeran a sus hijos. Entonces están hechas con cierta sonoridad para que cuando usted le lee las historias de la Biblia a los hijos, el hijo permanezca concentrado en esa historia. Esas traducciones son la Biblia en lenguaje actual y últimamente salió la nueva traducción Vivientes. Es muy importante que conozcamos estos detalles sobre las traducciones para que no perdamos nuestra confianza en las Biblias que nos han llegado hasta nosotros, hermanos. El proceso de traducción es el escritor original, que ya vamos a ir. El escritor original, pongamos un ejemplo, Pablo escribió su libro hace más de 2000 años y ahora está llegando a nosotros. Ha pasado mucho tiempo, pero Pablo lo escribió para ciertos lectores, para los lectores originales, que eran aquellos que se habían convertido en las diferentes iglesias donde él había pasado. Una versión literal es la que queda como los lectores originales la entendieron. Una versión fácil de leer es aquella que está hecha y adaptada para la gente de hoy. Mi invitación, hermanos, es cuando usted abra la Biblia y la lea, no tenga la desconfianza de creer que usted no está recibiendo la palabra de Dios. Usted, el más interesado en que usted tenga la palabra de Dios y la lea, es Dios. Y su espíritu se ha ocupado para que a través de los años el Señor utilice hombres como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera para que han dado su vida y que han hecho tanto para que usted tenga la palabra de Dios en su propia lengua. Hoy usted la tiene, disfrútela y no desconfíe de ella. En la iglesia usa el texto bíblico que la iglesia tiene como su texto preferido. En la casa, si usted quiere consultar las otras, consúltelas, no le va a pasar nada. Es muy difícil decir que alguna de estas traducciones tenga algo que sea completamente incoherente o que esté mal. La única sería la que distribuye los Testigos de Jehová, que de eso sí podemos estar seguros que le quitan partes y todo. No tengan miedo, no le han quitado. Si usted no encuentra algunos versículos en algunas de estas traducciones, mire las notas que están abajo. Generalmente están en las notas, generalmente no, las de las sociedades bíblicas o están entre corchetes o están abajo. Las otras de otras casas editoriales generalmente están en una nota abajo. Pero no pierda la confianza en el texto bíblico que está en sus manos. Lo más importante es que usted sepa que Dios quiere hablarle. Abra la Biblia y deje que le hable. Que Dios les bendiga. Le voy a pedir, mientras pasa al Ministerio de Alabanza, le voy a pedir a usted si puede tomar su Biblia y abrirla en el Salmo 119. Durante las próximas semanas vamos a estar leyendo juntos todo el Salmo 119 y a partir de mañana usted va a encontrar en nuestras redes sociales pequeños devocionales de cada una de las secciones de ese Salmo. ¿Por qué el Salmo 119? Porque es un salmo que está totalmente enfocado en la palabra de Dios. Dice así, Salmo 119: dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios.
Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. No tendré que pasar vergüenzas cuando considere todos tus mandamientos. Te alabaré con integridad de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus decretos cumpliré, no me abandones del todo. Salmo 119, es triste que se haya convertido simplemente en la respuesta de la trivia. ¿Cuál es el capítulo más grande de la Biblia? ¿Verdad? Y es como lo único que la gente sabe del Salmo 119, ¿verdad? Ah, sí, el Salmo 119 es el capítulo más largo, es larguísimo. ¿Por qué es tan largo? Porque el autor se puso a escribir, si usted ve, hay unas palabras a la par, ¿verdad? De diferentes secciones: Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Ese es el abecedario hebreo. Entonces es básicamente que él tomó las 22 letras del abecedario en hebreo y empezó a cada una de esas letras le asignó 8 líneas, 8 versículos, digamos, para nosotros. Y cada uno de esos versículos, en todos, habla de la palabra de Dios. Usa las palabras decretos, mandamientos, algunas las cambia como por caminos, pero una y otra vez en cada versículo nos apunta a la palabra de Dios, de la A a la Z para nosotros. Lo que nos está diciendo es, en todo momento, en todo instante, la palabra de Dios, de la A a la Z. No importa lo que podamos pasar en nuestra vida, de la A a la Z, decretos, mandamientos, caminos, la palabra del Señor está ahí presente para nosotros. Está lloviendo, la palabra de Dios. Está soleado, la palabra de Dios. Estás enfermo, la palabra de Dios. Estás sano, la palabra de Dios. ¿Tienes trabajo? ¿Estás sin trabajo? ¿Te sobra el dinero? ¿Te falta el dinero? Para las arrugas, para la celulitis, hotel. El que pensó tribago le va a tener que responder al Señor. Lo que nos está diciendo es una y otra vez la palabra de Dios, la palabra de Dios, de la A a la Z, todo lo que abarca nuestra vida, todo lo que nosotros somos, todo lo que podemos hacer. Quisiéramos terminar esta mañana adorando a Dios por el regalo de su palabra. Le voy a pedir al Ministerio de Alabanza que nos pueda dirigir en este tiempo, porque vamos a adorar al Señor por un regalo tan grande que nunca podemos despreciar: la palabra de Dios. Es el agua en el desierto.
gracias por tu palabra. Tu palabra que está ahí, ha estado ahí siempre para sostenernos. Tu palabra que le ha hablado a los creyentes desde hace milenios. Tu palabra, esa palabra, Señor, que ha hecho temblar el corazón de reyes, Señor, y gobernantes. Tu palabra que ha rescatado al más pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado. Tu palabra que ha estado ahí, Señor, para mostrarnos un futuro glorioso, Dios. Y tu palabra que está ahí, Señor, para mostrarnos también nuestras fallas más vergonzosas. Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, haciendo un compromiso en este día de que quisiéramos dedicar más atención a tu palabra. Quisiéramos, Señor, dedicar más tiempo a tu palabra. Señor, sabemos que el problema no es tu palabra. El problema no es lo largo de ese salmo, Señor. El problema es que nosotros no tal vez queremos darte la atención que te mereces. El problema es que sacrificamos, Señor, la intimidad contigo por la eficiencia. Queremos respuestas rápidas. No queremos sentarnos a meditar, a pensar, a rumiar tu palabra, a deleitarnos en ella. Señor, hoy queremos escuchar tu voz. Cada día de nuestras vidas sabemos que tienes algo que decirnos a través de tu palabra. Y Dios, venimos, Señor, delante tuyo a decirte: amamos tus mandamientos, amamos tus palabras, cuánto amamos tu ley. Qué delicia es para nosotros, Señor, tus caminos que se muestran acá. Dios, ayúdanos a vivir amando tu palabra cada día de nuestra vida, Señor. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor por el regalo que nos ha dado de su palabra para nuestras vidas. Iglesia, por favor, no se vaya sin revisar lo